Para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Muy buenos días con todos. Reciban un cordial saludo por parte de la Asociación de Institutos Tecnológicos del Ecuador. Doctor Fidel Márquez, presidente del Consejo de Educación Superior CES. Señora doctora Jimena Córdoba, presidenta del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CASES. José Luis Torres, viceministro de Educación. Doctor Juan Carlos Rodríguez, viceministro de Gestión Educativa. Señora doctora Ángela Calderón, presidenta de la Comisión de Institutos del CES. Señor doctor Pablo Bertrán, expresidente del Consejo de Educación Superior. Señor doctor Vladimir Paredes, consejero del CASES y responsable del proceso de evaluación de los institutos técnicos y tecnológicos. Señora doctora Tania Tarrazo y señor doctor Diego Pérez, consejeros académicos del CASES. Señor doctor Aldo Maino, presidente de la Asociación de Institutos Particulares del Ecuador. Señores miembros de la directiva de la asociación, señores rectores de institutos superiores asociados, distinguidas autoridades académicas, invitados especiales y señoras y señores. Buenos días. Este congreso constituye una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos actuales del sistema, compartir perspectivas institucionales y construir propuestas que contribuyan a una educación más pertinente, innovadora y alineada con las necesidades territoriales y productivas del país. Agradecemos profundamente la presencia de cada uno de ustedes y les invitamos a ser parte activa de esta jornada de diálogo y aprendizaje. Para dar inicio formal a esta jornada, invitamos a escuchar las palabras de bienvenida de la doctora Alexandra Orozco, rectora del Instituto de Fútbol. Un aplauso, por favor. Buenos días con todos y todas. Realmente para el Instituto es un gusto poder recibir a tan alto, o tener tan alto honor de tenerlos a ustedes aquí. Realmente creo que el Instituto ha ido dando grandes pasos
para hacerse notorio dentro de un espacio que ha sido muy complejo y muy difícil de entrar. Sin embargo, creo que hoy por hoy todos nos reconocen. Muchísimas gracias por estar aquí, siempre bienvenidos. Y lo único que quiero decirles es que el instituto como base tiene la frase: el fútbol es una herramienta de transformación social. Y esta base que la tenemos nosotros nos impulsa a que nuestros estudiantes puedan tener una vida y una tranquilidad dentro de estas instalaciones, donde se preparan con una visión de transformar realmente un país. Y esa es la invitación que desde el instituto les hacemos. Transformar el país es cuestión de nosotros. Transformar las personas que están en nuestras manos también es responsabilidad de nosotros. Así que todos nos unamos a esa transformación y que todos vean en este instituto un lugar donde se puede crear, se puede divertir. También están invitados a generar campeonatos internos. En algún momento lo habíamos conversado con Vladimir. Y creo que es hora de unirnos en estos momentos que el país tanto lo necesita. Siempre la unión hace la fuerza, la división nos debilita. Así que invitarles a estas jornadas, bienvenidos a este espacio, estas jornadas que nos permitirán reflexionar y también ir tomando decisiones que vengan en beneficio de nuestros institutos. Muy amables por haberme escuchado, bienvenidos siempre a esta su casa. Buenos días. La educación es tal vez la forma más alta de buscar a Dios. Gabriela Mistral. Demos la bienvenida al doctor Aldo Maino Isaías, presidente de la Asociación de Institutos Tecnológicos del Ecuador, quien nos dirigirá unas palabras. Distinguidas autoridades, señor doctor Fidel Márquez, presidente del Consejo de Educación Superior, permítame repetir el vocativo, pero con tantas autoridades presentes, el lujo que tenemos el día de hoy amerita que así lo haga, más allá de la parte protocolar. Señora presidenta del CASE, Jimena Córdoba, distinguidas consejeras, señora presidenta de la Comisión de Institutos, doctora Angelita Calderón, doctora Tandazo, muchas gracias por su presencia, mi estimado doctor Pablo Beltrán, Vladimir Paredes, Diego Pérez, mi queridísimo doctor Juan Carlos Rodríguez, viceministro de Gestión Educativa, y próximo a arribar el viceministro de Educación, José Luis Torres. Distinguidas autoridades de institutos tecnológicos que nos acompañan el día de hoy. No siempre somos una asociación a nivel nacional y no siempre es fácil llegar o movilizarse dentro de un país pequeño como el nuestro. Aún siendo pequeño, los tickets son súper costosos y los vuelos cada vez son más difíciles de tomar, es la verdad. Así que cuando veo caras de Loja, de Cuenca, de Guayaquil, aprecio muchísimo ese esfuerzo enorme que se hace por estar aquí presente en esta gran cruzada que tenemos por la educación tecnológica de la Amazonía. También mi querido Julio nos acompaña. Un agradecimiento muy especial al Instituto de Fútbol, que... Buenas, bienvenido, por favor, adelante. Justo lo acabo de mencionar. Un agradecimiento muy importante al Instituto de Fútbol, a su rectora, Alexandra López, por permitirnos estar aquí en su casa, en este lindísimo auditorio, y poder juntarnos todos. Bromeaba hace unos minutos y decía que ya de repente podríamos hacer el pleno del CES aquí de una vez, y ya el miércoles ya no sesiona, porque ya estamos todos acá. Así que, no, muchas gracias, de verdad, aprecio enormemente. Rápidamente les voy a hacer un mapeo de qué se trata el día de hoy. Para los que no tuvieron chance o no lo escanearon, las palabras el orden del día.
Vamos a tener algunas intervenciones ahorita hasta las 11 de la mañana, vamos a tener un coffee break cortito de 15 minutos, tenemos intervención del doctor Márquez, palabra de la doctora Jimena Córdoba y de José Luis Torres, representante del Ministerio de Educación. Posteriormente, bueno, vamos a ir a un coffee break, muy cortito, 15 minutos, tratemos que así sea, y luego nos volvemos a juntar aquí para tener la conferencia magistral del presidente de la Asociación de Inteligencia Artificial, Roberto Miranda, que nos acompaña el día de hoy, quien va a exponer sobre educación 5.0, inteligencia artificial al servicio del aprendizaje. Algo muy entretenido y muy didáctico, que es interesante que lo tengamos en cuenta. Posteriormente tendremos la participación del doctor Pablo Beltrán también sobre temas de mucha importancia en nuestros currículums como microcredenciales y una actualización de parte del doctor Vladimir Paredes sobre el temido proceso querido proceso de evaluación que está el CASE, que estamos ya por empezar o retomar, así que vamos a tener esas palabras también. Posterior a eso vamos al almuerzo y luego nos quedamos los socios del gremio para discutir los temas internos de la asociación, rendición de cuentas, informes, propuestas y demás. Así que un día intenso, pero que bien vale la pena juntarnos, y lo veo con muchísimo agrado. En ocasiones nos hemos juntado en línea, que si bien vale, pero el estar aquí y poder darnos un abrazo vale oro, la verdad. Así que eso. Recordarles, la asociación es una institución que se fundó desde el año 1998, 2000, ya tenemos 26, 28 años de fundación, una asociación que ha venido trabajando en distintos momentos de la educación. Hoy registramos muchas personas que han pasado y han sido parte activa de la asociación, y hemos tenido momentos importantes de cambio en el Ecuador. La asociación ha vivido momentos de cambio importantes desde aquella ley del 2000, luego 2010, Constitución 2008, Ley Orgánica 2010, 2018, reformas, reglamento de régimen académico, conformación del CES, CASES o reconformación de las instituciones. Es decir, ha habido un cambio absoluto en la normativa y en la forma de gobierno de las instituciones de educación superior. Hemos, como gremio, logrado temas muy importantes, siempre con la colaboración de las autoridades de control. Si bien nosotros participamos, cada uno de ustedes lo hace siempre, realmente el apoyo que nosotros hemos recibido de las autoridades ha sido extraordinario. No siempre se puede cumplir todo, ojalá se pueda, pero igual el apoyo, el hecho que se oiga a la asociación, a los institutos, a los gremios, a sus redes, que seamos parte del debate, es un hito histórico e importante para los institutos tecnológicos, y en este caso los particulares que nos damos cita el día de hoy. Así que creo que eso es algo digno de considerar, de aplaudir y de preservar en el tiempo. Quiero, si me permite, Gaby, en este congreso estamos reunidos para tratar de discutir en general temas de la institución de educación técnica tecnológica a nivel nacional como pilar del desarrollo territorial, productivo y social del Ecuador, su expansión, su calidad y la gobernanza del sistema. Esto es un panorama Esto es un panorama
interesante y me quiero detener un minuto aquí. Información estadística oficial. El crecimiento en la matrícula de los institutos técnicos, tecnológicos, ha significado desde el año 2017 hacia el 2024, último dato oficial, un incremento del 34.24%. Es un incremento muy importante, muy importante. Dice mucho de la formación técnica tecnológica, dice mucho del proceso que hemos luchado de revalorización del título de tecnólogo, dice mucho de las reformas y la repotenciación de institutos tecnológicos a través de programas académicos distintos, a través de la creación de maestrías tecnológicas, a través de tecnologías universitarias que permiten como sistema revalorizar el título y la institución tecnológica per se. Sin embargo, la universidad, que lo podemos ver al lado, registra en un periodo similar un 42.88% de crecimiento. Es decir, todavía hay una diferencia. Sin embargo, quiero hacer notar que previo al 2017, si nos vamos con estadística más antigua aún, la diferencia era mucho mayor. Nosotros llegamos a tener en años anteriores, 2012, 2010, 60.000 estudiantes en educación técnica tecnológica. Y hoy en día, gracias a la colaboración, al trabajo, a la mística y a la intención de que esto progrese, estamos en una data muy importante. Ahora, de esta data, la distribución no deja de llamar la atención y de ser también un dato relevante de destacar. Tenemos instituciones particulares que registran matrícula de este mundo de educación superior tecnológica en 70.72%. Es decir, la representación de la educación técnica tecnológica en el país está dada en más de 2/3 partes por las instituciones privadas. Y estamos hoy reunidos aquí para asumir esos números, para hacernos responsables de esos números y para seguir construyendo esos números. No que el sector público no sea adecuado o pertinente, simplemente es si podemos echar una mano a la educación del país y que esto se convierta no en 70.72, sino en 80 o en 90, enhorabuena, porque liberamos al Estado de un problema, digamos, de matrícula de estudiantes en educación superior. El sector privado se confirma como el principal proveedor y motor de la educación técnica tecnológica. Sin embargo, vale destacar que a pesar de esta importante data de participación de institutos particulares en la matrícula, no necesariamente el sector privado de institutos tecnológicos recibe beneficios directos enfocados a su crecimiento y mejora continua. Por ejemplo, igual lo vamos a ver un poquito más adelante, financiamiento a instituciones de educación superior, técnicas tecnológicas específicamente, o programas de financiamiento, becas de manutención u otros beneficios que sí existen en algunos casos en el mundo de las universidades. De esto, tendencias macro de áreas importantes de crecimiento, sector de la salud, con un crecimiento importante, una representación muy rápida de las tendencias últimas de aprobaciones o de matrículas en
de matrículas específicamente en áreas de técnica y tecnología. El mundo de la salud no deja de ser importante, donde también aprovecho el foro para ratificar que existe un compromiso que debe ser muy responsable del lado de los institutos tecnológicos. Sobre el área de conocimiento de administración, como segunda opción, luego áreas más técnicas enfocadas en mecánica automotriz, educación también, que es un tema que es un área que abarca un porcentaje interesante, y luego otras áreas técnicas como desarrollo de software y demás. Quiero detenerme un minuto en el crecimiento de los institutos tecnológicos. También viene dado, y al César lo que es del César, en parte, en la última data, por gestión del gobierno, que promovió un programa o varios programas de becas que han tenido impacto en los institutos tecnológicos participantes. Esto funciona que algunos se registran, se califican y es la autoridad central quien finalmente elige o determina o selecciona, y los procesos de adjudicación de igual forma se hacen así. Ha habido impacto positivo dentro del proyecto de becas del gobierno, de los gobiernos centrales, porque esto viene y ya data de 2 gobiernos anteriores o de uno anterior, en donde se canalizan becas para estudiantes, por supuesto, en instituciones privadas cooperantes de manera directa. Así empezó, en donde se le cancelaba al estudiante a título personal y luego el estudiante devolvía o cancelaba el dinero a la institución promotora. Hubo un incremento de matrícula definitivamente en institutos cooperantes que reportan acceso ampliado, en especial a grupos vulnerables. Pero no solamente se llama beca, pero sin embargo también existe, y quiero destacar, un aporte del sector privado que o se desconoce o a veces se minimiza. Pero las carreras que se ofertan y los cupos que se ofertan desde los institutos particulares, aquellos que participan aportan el 50% de la colegiatura que determina el Estado, no es de la colegiatura real de cada instituto. Lo que determina el Estado es normalmente muy inferior a las colegiaturas regulares que existen. Lo cual quiere decir que la contribución que hemos hecho como gremio, como institutos particulares, es realmente importante. Así que creo que debe verse con buenos ojos también, así como vemos con buenos ojos que el gobierno tenga acciones interesantes para aumentar el acceso a la educación superior tecnológica. Creemos que también vale la pena reconocer el esfuerzo que los institutos hacen por poner ese 50% de beca, de financiamiento, para poder generar estos proyectos de beca y en ocasiones inclusive poner financiamiento aparte del 50% por la demora que pueda existir por razones que se pueden explicar con naturalidad, pero por aquella demora también los institutos particulares tienen que poner una línea o un flujo destinado a esto de aquí. Quiero destacar el aporte que existe desde el sector privado hacia el incremento o el aumento en el acceso a la educación superior, específicamente tecnológica. Está destinado a estudiantes de grupos vulnerables que de otra manera, creo, no hubieran podido acceder a la educación superior y a educación superior como la que impartimos quienes estamos aquí presentes, que con mucho orgullo tiene muy buenos ratios de calidad y que cualquier estudiante que es adjudicado para un proceso de eso debe sentirse realmente dichoso y orgulloso. Existen ciertas asimetrías o riesgos también en este proceso que vale la pena, lo hemos conversado con algunos rectores, colegas, autoridades. Claro, el proceso de beca
al ser 100% gratuito, disminuye de alguna manera la matrícula orgánica de la educación tecnológica. Entonces, si bien damos una beca del 50% de los institutos, encima reducimos un poquito el mercado natural, orgánico, que sí estaría dispuesto a cancelar por generar mayor acceso a grupos vulnerables. Es un análisis objetivo, no es crítico, simplemente es un análisis objetivo que también vale la pena considerar, porque todo esto marca un esfuerzo enorme por mantener viva y en aumento a la educación tecnológica de parte de los institutos tecnológicos. ¿Y en qué también ha afectado? Creo que los pros son siempre mucho más que los con, pero ¿en qué también ha afectado? Y es que la percepción de la matrícula, del arancel, hoy en día se percibe más bajo. Tenemos en los institutos el problema que con las becas, el estudiante que llega por órgano regular a quererse inscribir, cuando ve a las personas que están allí becarias, dicen, pero yo ¿por qué pago tanto más? Entonces, nuestra matrícula, nuestros aranceles han tenido que ajustarse un poco a la baja, y es un fenómeno que viene pasando no solamente en educación técnica tecnológica, sino en educación superior como sistema. En ocasiones, y para otro pleno del CASI y del CES, para tratar un fenómeno que está pasando en el Ecuador, y es que la matrícula en educación superior está en muchísimas ocasiones siendo muy inferior, hablo del arancel, siendo muy inferior o inferior al valor de la educación media, privada. Lo cual es un fenómeno extraño que no sucede en ningún otro país vecino y que sí está pasando aquí. Y es producto también de generar mejores y mayores accesos a la educación superior. Y está bien, pero tenemos que estar alertas y conscientes que no es sostenible en el tiempo que precios o aranceles muy bajos terminen por beneficiar a las instituciones de educación superior, quienes no van a tener los recursos adecuados para mantener una sostenibilidad en el tiempo. Simplemente para tenerlo mapeado y tenerlo todo el mundo claro de qué es lo que puede pasar con becas. El costo lo podemos asumir las instituciones que han participado, producto de que se pueden manejar economías de escala, y esa masificación que se da ha permitido que los institutos puedan manejar esos valores que reconoce el Estado, en ocasiones a través del estudiante al instituto, o de manera directa para el segundo grupo de becas, o a partir del segundo grupo de becas, en donde no deja de ser un proceso engorroso, natural, que sucede con el sector público, pero va funcionando, y estoy seguro y convencido que va a terminar funcionando muy bien. Y lo he conversado con algunos de ustedes, y por eso me atrevo a mencionarlo, pero desde la asociación, desde sus integrantes y desde sus institutos, estamos dispuestos a seguir colaborando con la política y programa de becas que tenga el gobierno en beneficio de mejorar el acceso a la educación superior. Rápidamente, hablar sobre expectativas del mercado laboral, porque cuando hablamos de institutos tecnológicos, cuando hablamos de carreras tecnológicas, inmediatamente se nos viene a la cabeza inserción laboral, rápida, justa, producción para el país, para sus familias. Y hace poco, todo lo hemos visto seguramente, lo han analizado, hay data interesante del Foro Económico Mundial, en donde al 2030, y esto tenemos que verlo los institutos, las autoridades de control, de regulación, para poder también emitir la política pública adecuada que permita esta sostenibilidad que tanto queremos todos en el tiempo, y la competitividad a nivel internacional que tenemos hoy como amenaza de otros países
que sí entran a nuestro país a ofrecer educación, en algunos casos de calidad también. Pero al 2030, el 86% de los negocios van a ser transformados de alguna manera con inteligencia artificial. De hecho, esta, espero, bonita presentación que les haya gustado, no creo que lo hubiera podido hacer yo directamente, así tan bonito con todos esos colores, si no hubiera sido por el uso de la inteligencia artificial. Por supuesto, la data la pone el cerebro de uno, pero hay ciertas cosas que en cuestión de pocos minutos, sin un asistente, sin haber hecho yo mucho más, he tenido esto de aquí y he tenido que inclusive achicarlo para no hacer muy cansón mi intervención, que no es muy larga, la verdad. 58% de los empleadores van a ser impactados por robots o por la automatización. Y recalco automatización, porque el robot uno dice, no, el robot es ese aparato así que no todo el mundo usa robot, no. Un proceso de automatización y que pasa en la banca hoy en día y pasa en distintos sectores del comercio, de la industria y la producción. 78 millones de nuevos empleos se espera sean creados netos, producto de los que se van a suprimir, pero los que se van a crear. Todo esto ya pasó para los que nacimos antes del 2000, todo esto ya pasó cuando nació el internet en la década de los 90 y todo el mundo estuvo asustado. ¿Y qué vamos a hacer con la computadora? Y ahora el memo que se tipeaba en la máquina de escribir y lo entregaba el mensajero, adivinen, el mensajero fue reemplazado por el correo electrónico. Y así, pero hemos ido evolucionando. No quiere decir que el mundo se va a detener, ni quiere decir que nosotros vamos de alguna manera a retroceder. Es que tenemos que adaptarnos y ahí está la responsabilidad, una vez más, palabra clave de este Congreso de parte de las instituciones de educación superior técnica y tecnológica, esa responsabilidad de progresar con este mundo que si no vamos a este ritmo, nos vamos a quedar de arriba. Esa es una reflexión que tenemos que estar todos conscientes y por eso tenemos ahora una conferencia sobre inteligencia artificial enfocada a la educación. Para irnos todos vamos a suscribir inclusive un convenio con la Asociación de Inteligencia Artificial del Ecuador para empezar a trabajar como gremio y cada uno de ustedes como instituciones con muchísimo gusto abierto para que así lo hagan. Empleos en crecimiento, especialistas en inteligencia artificial, machine learning, áreas de tecnología, de informática, especialistas en Big Data, también áreas de tecnología informática, ingeniería o tecnologías en energía renovable, por ejemplo, que también está en auge hoy en día, energía renovable, empleos que están en declive, en una reconversión innecesaria, entrada de datos y digitadores operativos, temas operativos, ¿no? Cajeros bancarios, lo decía, conversaba con alguien que trabaja en un banco grande del país y me decía que más del 50% de los cajeros han sido reemplazados por cajeros automáticos. Uno va al banco, entra al banco y hace toda la transacción, uno pone la plata, el cheque, deposita, saca todo y ya no necesita a la persona, cada vez se necesita menos. Pero no quiere decir que esa persona no va a poder, va a tener que transformarse y ver cómo logra dentro del avance tecnológico insertarse en ese mundo laboral y ahí también entramos nosotros para ver cómo logramos que nuestros programas sean adaptables a esa tecnología y a esa necesidad que tienen esos estudiantes y esos empleadores. Habilidades más demandadas al 2030 en inteligencia artificial, Big Data, redes y ciberseguridad, gestión ambiental también, pensamiento creativo. Tuve una profunda conversación con un grupo de estudiantes sobre el rol de la educación tecnológica y qué tenía que ver el pensamiento creativo. Hay personas que piensan que la educación tecnológica tiene que ser como robótica. Entonces yo te enseño a hacer algo específico, una tarea operativa específica, y al 2030 nos están diciendo
diciendo que las tareas operativas van a desaparecer. Así que necesitamos, más allá de tareas operativas, insertar pensamiento crítico dentro de nuestras mallas curriculares. Alfabetización tecnológica, sin duda alguna, no nos podemos quedar, aunque ya las nuevas generaciones, centennials, alfas, ya vienen con chip incorporado, ¿no? Los institutos privados ecuatorianos ya ofrecen muchas de estas carreras, o estas carreras de hecho, y tienen, estoy convencido, tenemos la agilidad para actualizarlas al ritmo de mercado. Y hasta el momento el Consejo de Educación Superior ha respondido con los procesos que tenemos. Sobre la gobernanza del sistema de educación superior a partir de las nuevas leyes y demás, que no vamos a entrar en detalle porque todos las conocemos, y en la búsqueda de esta famosa triple hélice que creo que ha funcionado muchísimo mejor que antes. Si es que antes, bueno, es que antes no funcionaba la triple hélice, la verdad. Antes, sí, es la verdad, o sea, no hubo academia dentro del Estado, no hubo consenso, no hubo participación, no hubo aporte. Con nuevas leyes, nuevos reglamentos, conformación de nuevas autoridades, ha habido esta apertura y hoy sí podemos decir que existe una triple hélice que debe mejorarse siempre, por supuesto que sí, pero existe Estado a través de su órgano rector, de regulación y política pública, de control, a quien les agradezco una vez más, los veo todos ahí y me quedo impresionado, la verdad es que qué honor, qué lujo tenerlos a todos aquí. Academia que la formamos nosotros en conjunto con un sistema diverso, potente, pero también somos parte de ese sistema. Así que entremos ahí y no salgamos de ahí. A través de investigación, oferta formativa y calidad. Sector productivo al que no lo podemos dejar solo ni a un lado. Tenemos que trabajar con el sector productivo, articulando demanda laboral, articulando prácticas, pasantías y articulando empleo. ¿Es difícil? Sí. Nadie, si yo pregunto y alguien dice que sí, después conversamos. Pero no es fácil ir a una empresa que te reciban abiertamente, que te digan, por supuesto, ¿usted quiere pasantías? ¿Cuántas quiere? A mí no me ha pasado, por si acaso. Por eso le pregunto, si a alguien le ha pasado, quisiera conversar con usted. Pero pasantías, pues bueno, ¿cuántas quiere? Prácticas profesionales. ¿Pagadas o solo quiere que le incluyamos el almuerzo? Muy difícil, ¿no? Y voy a ir, y si le tomo esas 100 prácticas o pasantías, ¿me puede contratar el 50%? Bueno, puede ser, si el 50% es muy bueno, yo se lo contrato por lo menos con el salario básico. Eso no pasa, señores. Tenemos que buscarnos, tenemos que llegar, tenemos que hacer que las cosas pasen, tenemos que rogarle a las instituciones de educación, al sector productivo para que lo reciba. El sector productivo usualmente responde que tiene sus procesos de capacitación y que ellos capacitan por su cuenta a su gente para que vayan progresando, y ahí tenemos ese divorcio que tenemos que solucionarlo para que el sector productivo sienta realmente que existe una verdadera gestión y creación de talento, de mano de obra, de pensamiento crítico que sea ajustable a cada una de esas empresas que son diferentes, porque cada una es diferente. Así que debemos generar propuestas de política pública con sustento técnico. No es solamente de generarlas y solicitarlas. Tenemos que buscar siempre mantener la representación legítima del sector tecnológico privado vigente, como lo hemos hecho y estoy seguro se lo va a seguir haciendo. La gobernanza colaborativa es esencial para fortalecer el sistema tecnológico
ecuatoriano. Propuestas que quiero plantear en este congreso para luego trabajarlas en conjunto y presentarlas a las autoridades. Primero, un reconocimiento del aporte del sector privado de los institutos técnicos y tecnológicos. Los institutos particulares representan, como lo dije, el 70% de la matrícula. Esta gran representatividad debe ser reconocida con facilidades regulatorias, no para mal, pero que permitan agilidad o mayor agilidad. Debe ser reconocido con acceso a crédito educativo a través de la banca pública que permita desarrollo rápido, a tasas bajas, con procesos sencillos. Hoy no tenemos. Estamos a pulso, estamos a puro pulmón usualmente. Es muy difícil. ¿Qué pasa en la banca cuando uno va? Normalmente pasa. En la banca uno va y pide un crédito y le dicen sector educativo. Hay bancos que de entrada le dicen no voy por el sector educativo. Y le dan una muy buena explicación. Sí, mira, lo que pasa es que si te demando y no me pagas y te demando y te tengo que ejecutar, ¿cuántos estudiantes tienes ahí? Entonces, que los tengo que sacar del aula para yo poder tomar el inmueble que me dejaste en garantía. Entonces prefiero no meterme en ese problema porque son temas sensibles sociales. Y cuando hay temas sensibles social, requerimos intervención estatal. Entonces, una propuesta es que a través de líneas que se puedan crear a través de Ban Ecuador o Banco Pacífico, por ejemplo, que tengan control estatal, se puedan generar líneas de acción, líneas de financiamiento para los institutos tecnológicos. Fortalecimiento del sistema desde el gobierno central a través de incorporación de institutos, de todos los institutos particulares, en especial a los miembros de esta asociación, en el programa de becas CENESID, hoy MINEDEC, con criterios claros, plazos definidos, seguimiento transparente de adjudicaciones y pagos puntuales en la medida que se pueda, por favor. Tercero, equilibrio competitivo en la expansión del sistema. El mercado nacional está altamente amenazado por nuevas instituciones. La competencia es feroz. Institutos tecnológicos, proyectos nuevos a cada rato. Todos piensan que crear un instituto es sencillo y se van a convertir en millonarios. Todos lo piensan. No han hablado a ninguno de nosotros, creo, pero todos lo piensan los de afuera. Centros de formación que ofrecen en alianzas internacionales y algunos de manera irresponsable, ofrecen productos o servicios que compiten o son irregulares de alguna manera y que degeneran el mercado educativo. El Estado debe considerar el impacto sobre institutos privados y preservar tanto la calidad siempre, como lo hace el CASES, como la cantidad también. No es solamente de aprobar proyectos porque cumplen, es que tenemos que también tener una idea de qué tamaño tiene el Estado. Porque, para los que recuerdan, ya pasó en la banca. La banca llegó a tener, creo que fueron 36 o 38 bancos que tuvieron que irse fusionando porque no daba ya el mercado. Entonces tenemos que buscar articularnos para no tener que llegar a ese punto. Cuarto, equilibrio participativo de institutos tecnológicos versus universidades. Hoy tenemos 34% de crecimiento de matrícula versus 42% de crecimiento de matrícula. Es muy bueno el resultado nuestro, pero existe diferencia. Los ITTs están en una franca desventaja frente a las universidades, lo hemos estado siempre. Es necesario equilibrar la balanza a través de política pública que regule y equilibre el sistema, mantenga el valor del título de tecnólogo y permita una inclusión efectiva en el sector público laboral, que es una gran parte importante del sector productivo también. Luchas que hemos venido ganando a través de acuerdos ministeriales del mundo del Ministerio del Trabajo
Sin embargo, necesitamos que esta revalorización permee también en el mundo laboral del sector público. Y quinto, que se terminen de crear o termine de fortalecerse de alguna manera la creación de los clústeres productivos, clústeres, de las dos maneras se dice clústeres o clústeres, a mí me gusta más la primera. Clústeres productivos, Pablo lo impulsó mucho desde la presidencia del CES. La idea es que estos clústeres puedan ser por provincia, no necesariamente por región, y no todas las provincias pueden ser las provincias más representativas, pero definitivamente clústeres enfocados hacia provincias del Guayas que tienen realidades diferentes, con cultivos, con producción, con agroindustria, con agricultura diferente que la sierra y que la Amazonía, con realidades diferentes, requiere de participación de personas, de gobierno local, de instituciones locales y de instituciones tecnológicas locales. Así que es también una propuesta que de alguna manera se reconforme o se repotencie esta idea del clúster productivo, educativo. Finalmente, el futuro del Ecuador no depende únicamente de más educación universitaria, y digo únicamente, sino de un sistema robusto de formación técnica y tecnológica capaz de transformar talento en productividad, innovación y desarrollo territorial, siempre con calidad, y le incluyo vigilando también la cantidad. Señores y señoras, bienvenidos, muchísimas gracias, muy buenos días. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. Continuando con el programa, damos paso al siguiente tema de desarrollo. Gobernanza del sistema de formación técnica y tecnológica en el Ecuador. La pertinencia territorial y productiva, aprobación de nuevos proyectos de creación y reformas necesarias para mantener una sostenibilidad del sistema de formación técnico-tecnológico en el Ecuador. Para abordar este importante tema, contamos con la participación del PhD Fidel Márquez, presidente del Consejo de Educación Superior. Le damos la cordial bienvenida con un aplauso. Buenos días a todos. No voy a hacer el vocativo. Yo sí no lo voy a hacer. Creo que todos lo conocemos. Bueno, la gobernanza del sistema de formación técnica y tecnológica en Ecuador, planificación, regulación y oferta académica para el desarrollo productivo. Hablar de esto es hablar de muchísimas cosas. Y es hablar del ADN que tenemos que tener en nuestras instituciones. Por tanto, voy a hacer un análisis muy somero que nos pudiera servir un poco de guía hacia dónde debemos enfocarnos, y sobre todo después de la intervención de Aldo, que nos puso a pensar muchísimo cuáles son los caminos que tenemos que seguir y a qué nos tenemos que enfrentar. El fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica es una condición fundamental para mejorar la productividad y competitividad del Ecuador. El que no entienda eso, no entiende la enseñanza técnica y tecnológica. Pero además no entiende que tenemos una pirámide profesional invertida. Necesitamos más técnicos y tecnólogos que licenciados e ingenieros. Y eso es una gran realidad. Si queremos que en nuestras empresas, si queremos que en las distintas actividades de producción y servicio en el país tengamos una estructura adecuada, tenemos que tener
esos técnicos y tecnólogos. Pero Aldo, en la exposición anterior nos decía, pero el mundo está cambiando muchísimo. Nos han cambiado todos los paradigmas. Pasamos por una pandemia cuando pensábamos que todo iba a estar acorde a lo que antes habíamos vivido. Llegaron los cambios de paradigmas científicos y tecnológicos. Y nos ha revolucionado todo el escenario en la producción, en los servicios y, por supuesto, en la educación. Y eso es lo que tenemos que enfrentar nosotros y adaptarnos a esa situación. Yo, por suerte, soy de la generación de las IBM que tenían un cuarto enorme para una sola máquina. Soy de la época de las tarjetas perforadas. La gran mayoría no conocieron eso. Julio sí lo conoció. La especialidad tuya, Julio. Y que por supuesto uno tenía que ser programador. Hoy en día, señores, no solo como el ejemplo, por citar y seguir el ejemplo que nos había puesto Aldo, hoy en día ya nos vienen los programas preparados por la programación. Pero esos programas alguien los tuvo que idear. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar esos intersticios que el nuevo escenario nos deja para nuestra formación técnica y tecnológica. Como siempre digo, el núcleo duro de la ciencia y la tecnología es lo que tenemos que enseñar, para podernos adaptar a cualquier cambio que ocurra en la forma de organización. Y esto, por supuesto, que nos lleva a que tengamos entonces el rol de la formación técnica y tecnológica en el desarrollo económico. Por un lado, tenemos una formación técnica y tecnológica, talento con competencias prácticas. Hemos hablado de eso muchísimas veces y nos hemos enfocado en esas cosas. En respuesta a necesidades del sector productivo, y Aldo nos lo decía. Por tanto, significa que tenemos que buscar mayores niveles de productividad, niveles de innovación y, por supuesto, terminar con mejores indicadores de empleabilidad. ¿Cuál es el objetivo nuestro como instituciones de educación superior? Que la sociedad pueda tener mayores niveles de empleabilidad de nuestros graduados. Y eso significa, y con Jimena hemos hablado de esto muchísimas veces, que el principal indicador de calidad es el nivel de empleabilidad que tengan nuestros graduados. Y cualquier modelo de evaluación, de medición de resultados, tiene que estar incluido los niveles de empleabilidad que tengamos de nuestros graduados. Y hacia allá es donde nos tenemos que enfocar. Estamos enseñando lo que tenemos que enseñar para que tengan los niveles de empleabilidad adecuados, porque si no llegamos a tener más de un 85% de empleabilidad de nuestros graduados, que no lo tenemos en estos momentos, o muy pocas carreras lo tienen, porque también tenemos que hablar por carreras, no por instituciones. Significa que tenemos que entrar a hacer un análisis de nuestra oferta académica. ¿Estamos ofertando lo que se necesita para el 2030? Que está a 4 años. Un técnico nuestro se hace en 1 año. Un tecnólogo en 2, 3 años. Ya estaríamos en 29, 30. Nuestras carreras de hoy están en función de eso que se ha discutido en los foros mundiales y que Aldo nos presentaba qué competencias tienen que tener. Y es ahí donde tenemos, por tanto, que hacer un análisis a lo interno de cada una de nuestras instituciones. Y por supuesto, desde el CES tenemos que poner la norma para que esto sea lo más expedito posible. Esas transformaciones no son para hoy, eran para ayer. Y de ahí que tenemos que nosotros trabajar en función de que se aprueben en 37 días la carrera. Y si ya tenemos formado una serie de profesionales en las carreras técnicas y tecnológicas, ahora tenemos que darle las herramientas, ya sea vía educación continua
o ya sea vía el posgrado tecnológico, para que ellos puedan adaptarse a las nuevas condiciones de empleabilidad que tenemos que tener. Y ese es otro reto, que más adelante voy a hablar de los posgrados tecnológicos. Por tanto, ¿hacia dónde tenemos que ir? Impactos en el desarrollo económico, que es impacto en la vida social del país. Innovación aplicada, transferencia de conocimientos a procesos y tecnologías. Desarrollo territorial, y aquí de nuevo lo más importante, las carreras tienen que ser pertinentes con el territorio y tenemos que buscar los mecanismos para que las empresas del territorio sean las principales empleadoras de nuestros graduados, porque así evitamos otra serie de problemas que van acompañados de la migración, que ese es otro de los grandes problemas que el mundo está enfrentando y que tenemos que buscar también desde la educación superior y de la enseñanza técnica y tecnológica soluciones para paliar un poco esa migración que de una u otra manera nos afecta con la salida de la fuga de cerebro que estuvo de moda en la discusión académica en los años 60, 70, pero que ahora de nuevo está en la discusión con otras connotaciones. Ya la fuga de cerebro no se da solo migrando físicamente, se da también migrando a través del continente sin tierra, que es la nube. Muchos ya vivimos y trabajamos en la nube, y no porque estamos soñando, sino porque es una nueva realidad y un nuevo escenario que se nos ha impuesto. Entonces, más oportunidades laborales y emprendimiento local. Hay que ver también esas situaciones. Entonces, ¿qué hemos tenido en estas tendencias? Aprendizaje permanente, aprender durante toda la vida. Y se lo digo por experiencia personal, me he tenido que reinventar como 5 veces ya, desde el punto de vista profesional. Me tuve que reinventar porque soy migrante. Me tuve que reinventar porque estudié en una época en que no había tanto desarrollo tecnológico. Me tuve que reinventar en ver cuáles fueron los cambios de paradigma en el comportamiento social. Me tuve que reinventar para un poco tener la piel de oso y que nos resbalen muchas cosas. Es decir, de poder enfrentar situaciones que se nos van dando y cambiando continuamente. Eso se da cuando nos permiten y nos preparamos en la resiliencia, cuando nos permiten y aprendemos en nuestra currícula sobre el pensamiento crítico. Porque, y con Vladimir esto lo hemos discutido muchísimas veces, señores, puede que el mundo de hoy, con todos los cambios que se tengan, pero si no tenemos los fundamentos científicos y tecnológicos, como yo siempre digo, el ABC de la ciencia es lo que nos va a permitir adaptarnos a cualquier cambio que venga. Y a mi modo de ver, después de estos tiempos que podríamos llamar oscuridad científica, va a venir de nuevo un siglo de las luces. Va a venir un reinventarnos como sociedad y un renacimiento científico y cultural, donde además llegará el momento que lo artísticamente bien elaborado triunfe sobre las vulgaridades, etcétera, que también tenemos a nivel social. Ese tipo de cosas tenemos que preparar y estar inmersos en cómo preparamos a nuestros jóvenes, no solamente para que puedan adaptarse a la empleabilidad de hoy, sino también que puedan hacer cambios si es necesario para adaptarse a empleabilidades futuras. Eso es parte de los retos que tenemos que tener. Vinculación, educación, industria. Ya aquí no me voy a detener, algo lo explicó muy bien, articulación entre instituciones educativas y sector productivo, el clúster académico productivo. Y estoy de acuerdo. Hay que llevarlo por provincia en algunas ciudades hasta nivel de ciudad.
Y para eso nos va a ayudar la ley de formación dual, que yo le daba a llamar así, pero tiene un nombre larguísimo, donde si se hace bien el desarrollo de los